Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecer a todas, a todos ustedes por participar en este acto en el que se anuncia el incremento al salario mínimo. Creo que es una buena noticia. Lo cierto es que no pensaba que se iba a lograr esto en un año de gobierno. Estoy acostumbrado a poner por escrito mis compromisos y desde la campaña y en los últimos 2 libros hablaba de que se debía aumentar el salario mínimo siempre por encima de la inflación, incluso para el caso de los trabajadores al servicio del Estado. Se estableció que los que ganaran menos de 10,000 pesos al mes iban a tener un aumento, que ese era nuestro compromiso, de inflación más 3 puntos, que el que ganara de 10 a 15,000 pesos mensuales, inflación más 2, y que el que ganara de 15 a 20,000 pesos mensuales, inflación más 1, y de 20,000 hacia arriba, inflación. Ese fue el planteamiento que hicimos. Desde luego, todos sabemos cómo se fue deteriorando el poder adquisitivo del salario en este periodo. Aquí Luisa María hablaba del 75% en 3 décadas. Y esto fue lo que realmente sucedió. En el último libro que escribí pongo una tabla comparativa de los salarios en China y los salarios en México. Cuando empezó el auge económico, comercial en China, que se hablaba de que China se iba a convertir en la fábrica del mundo, se decía que una ventaja comparativa que ellos tenían eran los bajos salarios. En ese entonces el salario en México era mayor que el salario en China. Ahora no es así, cambiaron las cosas. China sí se convirtió en una potencia económica, tasas de crecimiento de más del 10% anual, y fueron aumentando el salario. Nosotros perdimos mucho poder adquisitivo, poder de compra en el salario mínimo, y recuperar ese poder adquisitivo pues va a llevar tiempo, siendo realistas, porque esto no se resuelve por decreto. Tenemos que ir aumentando el salario sin afectar las fuentes de trabajo, sin afectar a las empresas, porque si no sería hasta contraproducente, sería desatar la inflación y representaría mortandad de negocios, de empresas.
Ahora, afortunadamente, estamos logrando gradualmente una recuperación en el salario, y les decía, mayor de lo que yo imaginé. El año pasado, un aumento del 16% al salario mínimo, eso fue lo que se acordó y es lo que aplican este año, 16%. No se había dado este aumento en 36 años. Es el aumento más representativo, importante. Era el aumento más importante. Y en el caso de la frontera fue el doble del aumento al salario mínimo. Ahora ya no es el 16, es el 20% de aumento en el salario mínimo. Esto es un avance, porque si descontamos la inflación del orden del 3%, estamos hablando de un aumento en términos reales del 17% al salario mínimo. Esto no se veía, en efecto, desde hace más de 4 décadas. No se daba un aumento así. Por eso es importante, ojalá, y sigamos recuperando todo lo que perdió el salario mínimo de manera gradual, sin ocasionar desequilibrios, sin que se produzca inflación, y que lo sigamos haciendo de manera concertada, como es este acuerdo. Yo les agradezco mucho a los dirigentes de los trabajadores, los dirigentes de las organizaciones obreras, por ayudar en este propósito de que aumente el salario mínimo. Y agradecerle también al sector empresarial, porque los dirigentes obreros pues tienen esa responsabilidad de demandar aumentos en los salarios, mejores condiciones laborales, tanto aumentos salariales como mejores prestaciones, beneficio de los trabajadores. Pero que esta iniciativa esté apoyada y podría decir impulsada por los representantes del sector empresarial es algo excepcional. Son empresarios que tienen dimensión social, los que están aquí, todos los que representan a los empresarios de México. Mi reconocimiento por actuar como lo están haciendo. Y vamos a seguir con esta política. El salario mínimo siempre impulsa los salarios contractuales. Esto se vio claramente en el promedio de salario de los cerca de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, que ya tienen un salario promedio de cerca de 11,000 pesos mensuales, el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, que es de los más altos que han habido también en los últimos tiempos. Va a ayudar este aumento
desde luego, a la economía, porque se fortalece el mercado interno. Si hay más ingresos, hay más reactivación económica, hay más ventas para los comercios y esto con otros factores nos va a permitir que mejore la economía, que haya crecimiento económico. Tenemos ya las bases para crecer en el país, que tenemos como bases para que haya crecimiento, pues este acuerdo que es importante de fortalecer la economía popular. Tenemos también finanzas públicas sanas. Eso nos permite no aumentar impuestos, no crear impuestos nuevos, no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Esto a la vez ayuda para que no haya inflación. Vamos a tener este año menos del 3% de inflación, algo que no se veía desde el 2016. ¿Qué otra cosa tenemos favorable? Pues tenemos un peso, una moneda fuerte. El peso es la moneda que más se ha fortalecido, la segunda moneda que más se ha fortalecido en el mundo en este año con relación al dólar. La segunda moneda que más se ha fortalecido. Dicen los técnicos que se ha apreciado, yo digo fortalecido. Esto es también un buen signo de que está sólida nuestra economía. Y ahora, como corolario, se logró lo de la firma, la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Y esto va también a ayudar mucho porque van a seguir llegando capitales, va a seguir llegando inversión extranjera y esto va a significar creación de empleos y también mejores salarios. Yo estoy seguro de que en el 2020 vamos a crecer y esto va a consolidar la economía de nuestro país. Estoy muy agradecido con ustedes, con los representantes de los trabajadores, con los representantes de los empresarios y vamos a seguir juntos fortaleciendo la economía de México. Tenemos condiciones inmejorables para que haya crecimiento y bienestar en el país. Vamos a lograr que haya crecimiento, que haya bienestar y vamos también a serenar al país. Va a haber paz, va a haber tranquilidad. Vamos a resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Cada vez vamos a ser los mexicanos más felices, vamos a tener una sociedad mejor en beneficio de nosotros y de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Hoy es un buen día por esta noticia. Estoy consciente de que falta mucho, porque fue bastante el atraso, el rezago
pero ya estamos retomando el camino hacia el progreso con justicia. Está en marcha la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país y lo estamos haciendo desde abajo y entre todos. Es conmovedor escuchar a Carlos Salazar hablar de que es importante lo económico, pero también es importante lo social. Por eso hablé, repito, de que son empresarios con dimensión cívica y con dimensión social. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Solicitamos